Octubre de 2024. El cuerpo de un hombre de 63 años rinde su último aliento. Su corazón se detiene. Pero el verdadero asesinato ocurrió 33 años antes. Imagina el eco del agua fría cayendo sobre los azulejos de un vestuario vacío. Un hombre llora a escondidas bajo la ducha. Es el ídolo absoluto de una ciudad. Acaba de lanzar frente a 50,000 personas. Pero ahora no puede siquiera levantar el brazo izquierdo para peinarse. El dolor le atraviesa la carne. Las inyecciones de cortisona en el hombro y el codo ya no logran ocultar el daño. Los directivos lo saben. Los médicos lo advirtieron. Pero mientras su presencia venda 20,000 boletos extra, a nadie le importa si ese brazo se pudre por dentro. Él ahoga sus sollozos para que nadie lo escuche. Lanza con dolor. Esa es la pura verdad desnuda del deporte millonario. Quizá tú también conoces esa sensación. A lo mejor tú también has sentido que te exprimen hasta sacarte la última gota, que entregas tu salud, tu tiempo libre y tu lealtad a una empresa o a un jefe implacable que te ve únicamente como un simple número en su hoja de cálculo. Trabajas soportando el dolor, callas tus justas quejas, y cuando finalmente te rompes por dentro y ya no les sirves para generar ganancias, te tiran a la basura sin la mínima decencia humana de mirarte a los ojos para darte una sola explicación digna de tu gran esfuerzo. Guarda este detalle en tu mente: un cajón cerrado herméticamente en una oficina. Adentro, un sobre amarillo que nadie buscó durante 33 largos años. La tinta se desvanece. Ese papel arrugado es la confesión cruda de un hombre que fue completamente destruido por el sucio poder corporativo. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Fernando Valenzuela. La primera: cómo la élite blanca devoró a un niño campesino. No te hablaré de cuentos de hadas, te daré números reales. En 1966, en Echojoaquila, él cortaba tomates bajo 45 grados de calor. Le pagaban 15 centavos de dólar al día. En 1981, los Dodgers lo convirtieron en la atracción principal de Estados Unidos, pero detrás de las portadas operaba una maquinaria siniestra. Lo obligaron a lanzar cada 4 días. Ignoraron todas las advertencias médicas. Lo exprimieron hasta superar los 2,000 innings lanzados. El gran héroe indiscutible de los inmigrantes mexicanos era, en la más estricta intimidad, un esclavo moderno amarrado por el cuello a un contrato comercial que le chupaba la sangre sin piedad alguna para engordar las gigantescas cuentas bancarias de hombres fríos que jamás se ensuciaron las manos con la tierra roja seca. La segunda revelación: la anatomía precisa de una traición imperdonable. Marzo de 1991. Vero Beach, Florida. Fernando entra a una oficina. Lo esperan Fred Claire y 2 ejecutivos de traje. Nadie se levanta para saludar. Él les entregó 11 años, 141 victorias y destruyó su cuerpo por ellos. La respuesta de Claire duró un segundo. Es un negocio. Fernando, no es personal. Lo despidieron sin ninguna ceremonia para ahorrarse su salario de 2,5 millones. Filtraron la noticia a los medios antes de decírselo a la cara. Lo obligaron a salir por la puerta trasera empacando su ropa totalmente solo, mientras 50 periodistas afilaban sus micrófonos afuera, esperando ver la sangre caer fresca sobre el asfalto caliente. Su lealtad fue pagada con la puñalada más cobarde que el vil dinero puede comprar en el deporte. Atroz. La tercera: el lúgubre sepulcro de los 33 años de silencio absoluto. Entraremos en la mente de un hombre mutilado psicológicamente. Fernando no hablaba porque la inmensa herida emocional nunca cerró. Rechazó rotundamente a ESPN, a Televisa y a todos los intermediarios que buscaron lucrar con su voz. Concedió solamente 3 entrevistas largas en 3 décadas. Cuando retiraron su número frente a 45,000 personas, habló apenas 2 minutos. Nada sobre la humillación. ¿Por qué? Porque le robaron su propia identidad. El trauma era tan insoportable que el hombre que le dio vida al béisbol hispano no podía siquiera ver un juego por televisión. Si ponían un partido, él cambiaba rápidamente de canal o salía huyendo de la habitación. Lo convirtieron en un triste fantasma silenciado dentro de su propia y solitaria existencia humana rota. Brutal. Y la cuarta: el macabro hallazgo en el cajón de su escritorio. El sobre amarillo con la dirección de las oficinas administrativas escrita a mano. Octubre de 2024. Su familia limpia la oficina tras su muerte y rompe el sello.
Adentro yacen 3 páginas escritas con pluma de tinta azul, fechadas el 15 de abril de 1990 y uno apenas 2 semanas después de su humillación. Es la carta definitiva, el perdón crudo que redactó pero jamás envió. Desentrañaremos por qué eligió escribir su agonía en papel, por qué decidió perdonar a quienes lo exprimieron hasta dejarlo vacío, y cómo al guardar celosamente, esa carta firmó su verdadera liberación. Te mostraré la oscura psicología de un ídolo que prefirió llevarse la pura verdad a la tumba antes que vender su profundo sufrimiento al vil circo mediático carroñero que todos consumen hoy. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que más han intentado borrar. Imagina nacer en un abismo donde el tiempo parece haberse detenido para siempre, un lugar olvidado a propósito por los mapas del poder y la abundancia. Retrocedamos a 1960. Echohuaquila, Sonora, México. 300 habitantes sepultados vivos bajo el polvo inclemente, existiendo como espectros sin electricidad permanente, sin una sola gota de agua corriente que alivie el infierno terrenal. Imagina la sed perpetua. El agua potable llegaba tambaleándose sobre los lomos cansados de un burro hacia casas de adobe frágiles, que parecían a punto de desmoronarse con el soplido del viento. Allí, en el epicentro absoluto de la nada, nació Fernando Valenzuela Anguamea, el menor de 12 hijos. 12 bocas perpetuamente hambrientas en una familia entera sostenida por la espalda rota de Avelino, su padre, un hombre que cultivaba maíz y frijol en 3 miserables hectáreas de tierra seca. Su madre María lavaba ropa ajena hasta que las manos le sangraban, cocinaba para un pequeño ejército invisible y cuidaba animales sin descanso. En esa casa no sobraba absolutamente nada. La pobreza extrema no es solamente una cuestión económica. Es un depredador siniestro que te roba la infancia de un solo tajo brutal. Indroska. Nodiado. A los 6 años, la edad exacta en que un niño debería estar aprendiendo a leer o soñando con imposibles, Fernando ya era un peón esclavo del desierto. Y aquí es donde la línea del tiempo se retuerce de la forma más macabra y fascinante. Mientras sus pequeñas manos sangraban en 1966 cortando tomates bajo un sol sádico de 45 grados centígrados, el fantasma de su propio futuro ya lo acechaba. Le pagaban 15 miserables centavos por caja. Si su cuerpo infantil resistía la tortura, llenaba 5 cajas 75 centavos por entregar su fuerza vital. Ese niño desnutrido de 1966, que valía menos de $1 al día, es exactamente el mismo hombre que en 1982 firmaría un contrato colosal de $1 millón al año en las altas esferas de Los Ángeles. 1966, el esclavo de los surcos de tomate. 1982, Munesto, el semidios intocable del béisbol. Pero no te dejes engañar por los destellos de la riqueza repentina. Puedes arrancar físicamente al niño de las garras de la miseria, pero jamás podrás extirpar el terror paralizante a la pobreza de la mente de ese niño. El infante campesino y el ídolo multimillonario compartían exactamente la misma prisión mental, el pánico atroz a volver a ser pobres. Ese terror visceral fue el grillete invisible que los directivos usaron décadas después para esclavizarlo. A lo mejor tú también has sentido ese terror asfixiante de perderlo todo, ese pánico que te aprieta la garganta y te obliga a agachar la cabeza, aceptando abusos y humillaciones en tu trabajo con tal de asegurar la supervivencia de tu familia al día siguiente. ¿Cómo logras sobrevivir una mente infantil a esta aniquilación silenciosa, buscando desesperadamente una válvula de escape? En Echohuaquila no había diamantes de béisbol de césped perfecto. Había un terreno baldío lleno de piedras afiladas donde los niños jugaban en la penumbra usando palos de madera tallados y pelotas hechas con calcetines viejos enrollados fuertemente con cinta de tela. Pero el verdadero trauma, la herida mortal que definiría y arruinaría toda su existencia, no vino del sol, ni del hambre, ni de la tierra seca. Vino de su propia sangre. El silencio de la pobreza lo formó. El silencio de la tierra lo castigó. El silencio de su padre lo mutiló para siempre. El silencio de la falta de amor lo devoró por dentro. Hablemos de Avelino. Cuando Fernando tenía 14 años, su padre lo llevaba en su vieja troca por caminos infernales, de Terracería hasta Navojoa. Salían a las 5 de la madrugada sacudidos por el polvo y las piedras durante 1 hora. Avelino nunca faltó a un juego.
Pero llegaba al campo, se quedaba de pie inmóvil, callado, con los brazos cruzados, limitándose a mirar. No aplaudía. No gritaba de orgullo. No sonreía. Solo miraba con una frialdad espectral. Guarda este detalle. Guárdalo en la parte más oscura de tu memoria, porque este abandono emocional crónico, hábilmente disfrazado de dureza estoica, es la llave para entender su futura perdición. Ese silencio de su padre esculpió en Fernando una necesidad patológica, retorcida y destructiva de complacer a figuras de autoridad. Le enseñó a fuego lento que el amor no se regala, que la validación no existe, que solo debes hacer tu trabajo en absoluto silencio para no ser descartado. Esta herida abierta explica a la perfección por qué años más tarde permitió que los ejecutivos destrozaran su brazo izquierdo sin emitir una sola queja. Estaba psicológicamente programado para obedecer, sufrir y callar. En 1979, con 19 años, la monstruosa maquinaria de los Dodgers le lanzó un salvavidas que en realidad era una soga atada al cuello. Un contrato por $3,000. $3,000 para una familia que vivía de 75 centavos diarios era una fortuna incomprensible, una cifra que daba terror. La noche que empacó sus cosas, su madre María lloró desconsolada. No eran lágrimas de victoria, eran lágrimas de un miedo devorador. Fernando confesó tiempo después el terror psicológico que lo asfixió en ese instante. Pensé que si fracasaba en Estados Unidos y esos $3,000 no daban resultado, mi familia no me lo iba a poder perdonar. Ni yo me lo iba a poder perdonar. Estaba cargando el estómago y el destino de todo un linaje sobre un solo brazo zurdo adolescente. Y su padre Avelino ni siquiera fue al aeropuerto. La noche anterior entró al cuarto del muchacho, le puso una mano pesada en el hombro y dictó su última y mecánica orden de producción: lanza fuerte. Eso fue todo el amor que recibió. Fernando llegó a la bestial ciudad de Los Ángeles pesando 95 kilos, con una inocente cara redonda quemada por el sol, sin hablar una sola palabra de inglés. Los periodistas americanos lo escaneaban con una condescendencia venenosa, escribiendo con puro sarcasmo que parecía un muchacho gordo de México que iba a ponerse a vender tacos en vez de lanzar una pelota. Estaba aterradoramente solo. El hombre que pronto dominaría la ciudad intentó ir a un supermercado a comprar algo tan básico como leche, pero la sonrisa burlona de la cajera lo hizo huir despavorido, sintiéndose una completa basura. Y para sellar su tragedia, ese mismo año fatídico de 1979, Avelino murió. No hubo abrazos finales ni velorios largos. Solo una llamada destructiva en un frío cuarto de hotel en Los Ángeles, lágrimas ahogadas en soledad, y la obligación inquebrantable de salir a entrenar a la mañana siguiente. Por eso, cada vez que Fernando subía al montículo rodeado de 50,000 personas que aclamaban su nombre, miraba al cielo por un fugaz segundo. La prensa ignorante creía que rezaba. Pero la oscura verdad es que buscaba frenéticamente a un fantasma silencioso entre las nubes para mendigarle aprobación. Aquí estoy. Te cumplí la promesa. El gran toro de Sonora no era más que un niño eternamente asustado, listo para ser masacrado por la industria. El ascenso al Olimpo nunca es gratuito. Siempre, absolutamente siempre, exige un tributo de sangre, de alma o de cordura. Y en el año 1980, Fernando Valenzuela comenzó a pagar su cuota sin siquiera sospechar el infierno que se avecinaba. ¿Acaso él sabía que estaba cruzando el umbral de una jaula de oro macizo? Tenía la más mínima idea de que su prodigioso brazo izquierdo no era un don divino, sino el grillete perfecto para su propia esclavitud. ¿Acaso entendía que al composició saliciona, basura, almacinia que la minia que sentindo non delicion? Estampar su firma en ese contrato inicial, estaba vendiendo su voz y su libertad a una maquinaria trituradora de carne humana. No lo sabía. Fernando solo quería lanzar pelotas porque adentro de las líneas en el campo de juego era el único lugar en el mundo donde se sentía en casa y sabía exactamente qué hacer. En el año 1980, en las ligas menores, ponchó a 162 bateadores en 174 innings con una consistencia y precisión fría. Los Dodgers lo subieron al equipo grande en el mes de septiembre y el muchacho lanzó 10 innings sin permitir ni una sola carrera. Los hombres de traje en las altas y frías oficinas de Los Ángeles comenzaron a salivar. Habían encontrado su nueva y brillante mina de oro. Pero ¿qué tuvo que sacrificar Fernando en este primer escalón hacia la fama mundial? Su propia humanidad y su libre albedrío. Para entender la magnitud de esta despiadada explotación,
y la inmensa ingenuidad que fue devorada por la élite. Detente un segundo y escucha esto con absoluta atención. Fernando era un prisionero absoluto en un país extraño. Vivía atrapado en un apartamento pequeño en la ciudad de Los Ángeles, con otro jugador mexicano que servía sin quererlo como el único puente hacia un mundo incomprensible. Los Dodgers, una de las organizaciones deportivas más ricas, influyentes y poderosas de todo el planeta, no le dieron clases de inglés. No le asignaron un tutor de idioma para que pudiera defenderse. No le asignaron un asistente cultural para ayudarlo a navegar las traicioneras aguas de una ciudad que era completamente extraña para él. Lo dejaron completamente aislado, mudo y sordo ante las luces, las cámaras y los tiburones corporativos. A lo mejor tú también has sentido esa impotencia desgarradora de llegar a un lugar desconocido, a un trabajo nuevo, donde no entiendes las reglas no escritas y te sientes diminuto frente a gigantes de traje que te sonríen con dientes afilados y fríos. A través del intérprete, los ejecutivos le inyectaron la primera dosis de manipulación, una promesa piadosa y altamente letal. Le dijeron estrictamente que se concentrara en lanzar y que el equipo se encargaría del resto. El equipo se encargará del resto. Guarda este detalle en lo más profundo de tu memoria porque esa frase es la firma indudable del demonio en su contrato no escrito. ¿Quiénes eran los grandes arquitectos de esta asfixiante jaula de oro? Los magnates, los gerentes de cuello blanco y el manager del equipo, Tommy Lasorda. Hombres calculadores, depredadores de negocios que no veían a un muchacho asustado de 20 años que secretamente buscaba a su difunto padre en el cielo antes de cada lanzamiento. Ellos solo veían un activo financiero sumamente lucrativo. En abril del año 1981, el destino oscuro movió sus piezas macabras. El pitcher titular de los Dodgers, Jerry Rouse, cayó lesionado. El equipo necesitaba con urgencia desesperada a alguien que abriera el primer juego de la temporada regular. Lasorda tomó una decisión que la mayoría consideró una reverenda locura. Señaló al muchacho inexperto y dictó la sentencia definitiva: Fernando, tú abres el martes. Un muchacho de apenas 20 años que jamás en su vida había abierto un juego en las grandes ligas, lanzado brutalmente a la arena romana frente a los leones de la prensa y los fanáticos. Alguien de la gerencia se detuvo a preguntarle si estaba mental y emocionalmente listo para ese impacto aplastante. Por supuesto que no. Él ni siquiera podía leer los periódicos que lo criticaban o lo elogiaban. Era un simple peón obediente avanzando hacia el altar del sacrificio mediático. El 9 de abril de 1981, las inmensas puertas del circo se abrieron de par en par. Dodger Stadium. 45,000 almas rugiendo en las gradas. Y allí estaba él, el niño forjado en tierra y hambre, lanzando como si su mera existencia dependiera de ello. Primer inning, 3 ponches. Segundo inning, 3 más. El colosal estadio empezó a temblar. Y la multitud vociferaba un nombre que sentían en los huesos: Fernando. Lanzó los 9 innings completos sin que absolutamente nadie lo sacara, permitiendo apenas 5 hits y 0 carreras. Los Dodgers ganaron el encuentro 2-0. Sin embargo, al cruzar el túnel sombrío después de la inmensa victoria, la verdadera pesadilla psicológica dio inicio. Los buitres descendieron sobre la carne fresca. Los periodistas lo acorralaron con flashes enceguecedores, micrófonos invasivos y un mar de preguntas en un inglés indescifrable. El narrador Jaime Jarrín fungía como su único escudo frágil y traductor improvisado. ¿Cómo te sientes, Fernando? ¿Qué pasó ahí afuera?, le gritaban desquiciados. Fernando los miró con una tranquilidad escalofriante, carente por completo de la euforia exagerada que los americanos exigían de un joven ídolo, y pronunció las simples palabras que clausuraron la puerta de su celda de cristal: bien, solo hice mi trabajo. Solo hice mi trabajo. Esa maldita frase dictada por las heridas profundas de su padre estoico y distante. Esa respuesta humilde, cruda y sin ornamentos fue exactamente la carnada que enamoró perdidamente a Los Ángeles. Pero esa misma humildad enfermiza fue el manjar que la maquinaria trituradora ansiaba devorar. Los medios, desesperados por ponerle una etiqueta comercial al milagro, lo bautizaron masivamente como la Fernandomanía. Pero entiende bien esto: la Fernandomanía no era únicamente un genuino movimiento cultural de las masas marginadas. Era el secuestro corporativo más asombroso de la década. Las maracívolos uros .desciente. Los codiciosos capos de la industria sabían a la perfección que tenían a la gallina de los huevos de oro totalmente sometida.
¿Acaso él sabía que cada ovación estruendosa era un eslabón mucho más grueso y pesado en su cadena de sumisión? ¿Acaso entendía en ese momento que su silencio absoluto y su obediencia ciega le estaban otorgando el permiso legal y moral a esos buitres de traje para exprimir cada fibra muscular de su cuerpo? Piensa en eso un momento. Estaba coronado en la cima del universo deportivo. La prestigiosa revista Sports Illustrated estampaba su rostro en la portada, marcando un hito histórico. Para un mexicano, estrellas intocables de Hollywood como Jack Nicholson asistían a sus juegos y Frank Sinatra exigía boletos de primera fila para su show. Pero en el fondo del abismo de su mente, él seguía siendo exactamente el mismo muchacho marginado, aterrorizado y brutalmente, solo cuya madre ni siquiera podía viajar a verlo porque el laberinto del trámite de visa era demasiado largo y complejo para ellos. La jaula de oro resplandecía con una intensidad hipnótica, cegando por completo a la clase trabajadora que lloraba viéndolo como su salvador. Adentro, en la lobreguez de esa fama ensordecedora, el candado del poder ya había cerrado con fuerza. Los dueños poseían la única llave, y la víctima ignorante acababa de regalar su vida entera, creyendo ciegamente en una sádica ilusión de protección. Octubre de 1981. La cima del mundo tiene un aire tan enrarecido que la mayoría de los hombres pierden la cordura al respirarlo. Imagina la escena con una lentitud asfixiante. Los focos gigantescos del estadio cortando la oscuridad de la noche, 50,000 almas contenidas en un solo latido, y un muchacho de apenas 20 años de edad parado en el centro del diamante. Es el tercer juego de la Serie Mundial contra el imperio de los Yankees de Nueva York. Fernando lanza 9 innings completos, una eternidad de tensión física y psicológica en el nivel más alto, salvaje y despiadado del deporte mundial. Permite 4 carreras, pero los Dodgers ganan 5-4 y finalmente conquistan la Serie Mundial. A los 20 años, el niño que cortaba tomates descalzo en el desierto ahora tiene un anillo de campeón de la Serie Mundial brillando en su dedo. Y eso no es todo. Cierra los ojos y visualiza la avalancha de oro, premios y adulación cayendo sobre él con la fuerza de un huracán. La portada sagrada de Sports Illustrated. El premio al jugador más valioso del Juego de Estrellas. El premio al novato del año. El codiciado premio Cy Young al mejor pitcher de toda la liga. El primer y único jugador en toda la historia de este antiguo deporte en ganar el Cy Young y el novato del año en la misma maldita temporada. 20 años. Piénsalo un momento. ¿Qué hacías tú a los 20 años? Él tenía al país más poderoso de la tierra comiendo de la palma de su mano izquierda. Y entonces, en 1982, el poder absoluto se materializó en su forma más cruda, seductora y peligrosa: el dinero. Fernando firmó un nuevo contrato estratosférico. $1 millón al año. En ese preciso instante histórico se coronó como el jugador mexicano mejor pagado en toda la historia de las grandes ligas. $1 millón. Para una mente que creció calculando cómo sobrevivir con 75 centavos al día, esa cifra no es un número. Es una abstracción aterradora. Es el poder de jugar a ser Dios. Pero aquí radica la anomalía fascinante de su psique. Fernando no tomó ese $1 millón para comprarse una mansión obscena en Beverly Hills, rodeada de lujos frívolos. No se compró un carro deportivo europeo para exhibirlo frente a las cámaras. El poder de Fernando se manifestó en su capacidad de alterar destinos. Lo primero que hizo con esa montaña de billetes fue comprarle una casa digna a su madre en las tierras polvorientas de Echohuaquila. Luego le compró un carro a su hermano. Y después comenzó a inyectar dinero mensualmente a su pueblo natal. La mitad exacta de Echohuaquila vivía directamente del brazo de Fernando. Se transformó en el banco omnipotente del pueblo. Si un vecino desesperado necesitaba miles de pesos para una operación quirúrgica de vida o muerte, Fernando pagaba la cuenta sin hacer preguntas. Si la escuela local se caía a pedazos y necesitaba libros, Fernando los compraba. Jamás cobró un solo centavo de interés. Tenía el poder supremo de salvar vidas, de ser el mesías económico de los suyos. Los estadios rugían su nombre. Las cuentas bancarias rebosaban. Las revistas lo endiosaban. Parecía el triunfo definitivo, el cuento de hadas perfecto del inmigrante. Pero el diablo nunca firma cheques sin exigir sangre a cambio. Atención, porque aquí llega la primera revelación. La gloria deslumbrante fue solamente el telón de terciopelo rojo que los Dodgers utilizaron para ocultar la carnicería.
Detrás del $1.000.000, detrás de las sonrisas en las conferencias de prensa y las palmadas en la espalda, operaba una lógica corporativa tan fría y sociópata que te helará la sangre. La verdad detrás del aura de invencibilidad es que mientras Fernando sostenía económicamente a toda su comunidad, los directivos de los Dodgers iniciaron un proceso de destrucción sistemática y premeditada. En 1981 lo habían tratado como un milagro frágil, un regalo del cielo que debía ser cuidado y protegido a toda costa. Pero en 1982, con el contrato millonario firmado, la percepción de los hombres de traje mutó monstruosamente. Dejaron de ver a un ser humano y empezaron a ver una máquina industrial de ingresos. Una máquina a la que había que exprimir salvajemente mientras siguiera dando resultados en la taquilla. Guarda este detalle médico y estadístico porque es la prueba irrefutable del crimen. En el béisbol profesional, las leyes de la anatomía humana dictan que los pitchers de alta rotación deben descansar 5 días entre cada apertura para proteger los tendones y ligamentos de sus brazos. ¿Qué hicieron con el ídolo mexicano? Lo obligaron a lanzar cada 4 días. Le robaron el tiempo de recuperación celular. Lo enviaban a la masacre cada 4 días exigiéndole innings completos sin ningún límite de picheos, negándole rotundamente los descansos preventivos mínimos que la ciencia deportiva exigía. ¿Fue un error de cálculo? ¿Fue negligencia accidental? Absolutamente no. Fue pura codicia calculada en hojas de balance. Los documentos invisibles de la historia hablan claro. Los propios doctores del equipo, los hombres de ciencia encargados de su salud, acudían en privado a las oscuras oficinas de la directiva. Cerraban la puerta y lanzaban advertencias desesperadas. Están arruinando su brazo. Los médicos sabían perfectamente que estaban triturando el cartílago y desgarrando las fibras musculares del héroe. ¿Y cuál fue la respuesta exacta? Cruel y despiadada de los altos ejecutivos ante la inminente mutilación física de su mayor estrella. Escucha bien la fría matemática de la avaricia humana. Cuando Fernando lanza, vendemos 20,000 boletos extra. Los días que él abre el estadio, se llena. Cuando no lanza, hay 10,000 asientos vacíos. Que lance, que lance. 2 palabras. Una sentencia de muerte para su anatomía. 20,000 boletos extra justificaban la destrucción irreversible del brazo izquierdo más valioso del mundo. Cambiaron su salud a largo plazo por el flujo de caja a corto plazo. A lo mejor tú también has sentido esta trampa mortal en tu propia vida. ¿Cuántos de nosotros hemos dado absolutamente todo lo que teníamos por una organización, por una empresa multinacional, por un jefe que nos llama familia, solo para descubrir que somos un simple código de barras? ¿Cuántas veces has ignorado tu propio dolor físico, tus migrañas, tu ansiedad paralizante, porque el hombre que está del otro lado del lujoso escritorio sabe exactamente cómo manipularte para hacerte sentir que es tu obligación moral seguir produciendo? El contrato de $1 millón no era un premio por su grandeza. Era la compra anticipada de su mutilación. Fernando estaba inmerso en la cima del poder, bañado en el aplauso ensordecedor de millones, convertido en el salvador de su pueblo sin darse cuenta de que cada ovación que recibía era financiada con la destrucción microscópica e irreversible de su propio cuerpo. El ídolo inquebrantable estaba siendo devorado vivo desde adentro por los mismos hombres que le sonreían en la televisión. Y lo peor de esta pesadilla apenas estaba por comenzar en la oscuridad de los vestidores. El poder absoluto nunca es un regalo benevolente. Es un préstamo usurero, oscuro y asfixiante que siempre termina cobrándose con intereses de sangre y cordura. Piensa en eso un momento. Cuando Fernando estampó su firma en aquel monstruoso contrato de $1 millón al año en 1982, el mundo entero aplaudió con euforia, creyendo presenciar el triunfo definitivo del sueño americano. Pero nadie, absolutamente nadie en las gradas logró ver las cadenas invisibles, las cláusulas tóxicas del verdadero contrato con el diablo, que acababa de aceptar ciegamente. La maquinaria corporativa de los Dodgers no solamente compró el talento de su brazo izquierdo, compró su autonomía total, su voz pública y garantizó su aislamiento absoluto. Estaba en la cima del universo rodeado de 50,000 personas que aullaban su nombre, pero vivía en la más aterradora de las soledades. Su familia, su verdadera sangre, permanecía atrapada al otro lado de la frontera en México. Su madre no podía viajar a verlo porque el laberinto burocrático del proceso de visa era un muro de concreto insuperable.
Sus hermanos seguían rompiéndose la espalda trabajando bajo el sol en los campos agrícolas. Y mientras él generaba fortunas incalculables para la franquicia, vivía encerrado psicológicamente en un apartamento pequeño en Los Ángeles, compartiendo espacio con otro jugador que servía como su único y frágil puente de comunicación con la realidad exterior. La organización multimillonaria lo castró socialmente con total premeditación. No le otorgaron clases de inglés, no le asignaron un tutor de idioma, ni le brindaron un asistente cultural para sobrevivir en una metrópolis que amenazaba con devorarlo vivo. A través de la frialdad de un intérprete le dictaron la regla de oro de su esclavitud. Le dijeron estrictamente que se concentrara en lanzar y que el equipo se encargaría del resto. Esa fue la jaula de oro. Le arrebataron su independencia básica hasta llegar al punto humillante en que el ídolo supremo de la ciudad ni siquiera podía entrar a un supermercado a comprar un cartón de leche sin sentirse acosado y blanco de crueles burlas por no saber expresarse. Afuera de las líneas de cal del estadio, Fernando estaba perdido, ciego y mudo. Pero la verdadera monstruosidad de este contrato infernal se cobró brutalmente en su propia carne. Aquí es donde los millones de dólares revelan su rostro más asqueroso. El precio de su fama fue entregar sus articulaciones a las crueles agujas médicas. El precio de su dinero fue someterse a inyecciones constantes de cortisona, perforando su hombro y su codo para enmascarar temporalmente la devastación física. El precio de su silencio fue arrastrarse a la humedad de las duchas de los estadios llorando amargamente en secreto para que los directivos no descubrieran que el dolor era tan insoportable que ya ni siquiera podía levantar el brazo por encima de su cabeza para peinarse. El precio de su lealtad ciega fue ser forzado a lanzar cada 4 días, ignorando el descanso preventivo y vital que los propios doctores del equipo recomendaban desesperadamente. Los médicos advertían en privado que le estaban arruinando el brazo. La respuesta de la élite de traje y corbata fue la sentencia de un carnicero cuando Fernando lanza: vendemos 20,000 boletos extra. ¡Que lance! A lo mejor tú también has sentido esta misma asfixia aplastante en tu vida diaria. A lo mejor tú también conoces esa maldita sensación de estar atrapado en un trabajo tóxico que te roba la juventud, la salud y las horas de sueño. Quizá tú también has sentido que firmas un contrato invisible donde tus jefes exigen tu alma entera, donde te obligan a estar disponible a todas horas sacrificando el preciado tiempo con tu familia, tragándote el estrés paralizante hasta enfermar tu cuerpo, todo por un sueldo que apenas te permite sobrevivir. Y lo haces. Lo haces callado, tragando la bilis de la humillación, porque crees de forma ingenua que tu inmensa lealtad será recompensada al final del día. Crees que valorarán tus sacrificios ocultos, pero la despiadada verdad es que para los que mueven los hilos del poder, solo eres un número reemplazable en una hoja de cálculo, una herramienta que será arrojada a la basura en el segundo en que tus engranajes comiencen a fallar. Fernando, el niño pobre de Sonora, creyó fervientemente esa mentira. En 1986, con su brazo convertido en un amasijo de fibras rotas, obró un milagro antinatural y ganó 21 juegos. Los Dodgers le lanzaron un nuevo contrato sobre la mesa: 3 años y $5,5 millones de dólares. Él creyó con una inocencia casi infantil que esto era por fin el reconocimiento a su sacrificio, el agradecimiento por haber destrozado su anatomía por la franquicia. Se equivocó de una forma trágica. Ese contrato de papel no era amor, era una póliza de seguro corporativa. Era una táctica financiera parásita para asegurar que si su brazo mágicamente sanaba, ningún otro equipo rival pudiera robarles a su esclavo más rentable. Cuando su velocidad inevitablemente se desplomó en 1987 debido al exceso de uso, la misma organización que lo inyectó y lo forzó a lanzar comenzó a filtrar veneno a la prensa. El propio manager Tommy Lasorda lo atacó sin piedad frente a las cámaras, diciendo que necesitaba trabajar más duro y que estaba fuera de forma. Lo culparon a él de la destrucción física que ellos mismos planearon y ejecutaron a sangre fría. Guarda este detalle en tu mente, porque ahora cruzamos el abismo del no retorno. La caída del gigante no fue producto de la mala suerte deportiva, fue una ejecución en la silla eléctrica corporativa. Atención, porque aquí llega la segunda revelación: la traición. El calendario marca marzo de 1991. Vero Beach, Florida. Fernando se encontraba en el complejo de entrenamiento primaveral, listo para su 11ª temporada, defendiendo ese uniforme. En su espalda cargaba 141
victorias, 2 gloriosas series mundiales y el prestigio de haber salvado a la franquicia. Era el 28 de marzo, a las 10 de la mañana. Un administrador se le acercó en pleno campo y le soltó una frase de rutina: «Te esperan en la oficina». Fernando subió las escaleras con la calma de un hombre que confía ciegamente en su hogar. Abrió la puerta. Adentro, sentado como un emperador intocable, estaba Fred Clare, el gerente general, flanqueado por 2 ejecutivos más. El aire en la habitación era tan pesado que cortaba la respiración. Absolutamente nadie se puso de pie para recibirlo. Nadie extendió la mano. Nadie esbozó una maldita sonrisa. Fred Clare lo miró con la apatía de quien descarta un periódico viejo y pronunció las palabras que le arrancaron el corazón del pecho. «Fernando, hemos tomado una decisión. Te vamos a dar tu liberación incondicional». Significaba el despido inmediato y fulminante. Fernando los miró fijamente, completamente atónito, con un inglés que apenas le permitía procesar la atrocidad. Su pretemporada había sido positiva, esto no tenía nada que ver con su talento. Preguntó por qué. Y entonces Fred Clare, sin mover un solo músculo de la cara, dejó caer la guillotina final. Es un negocio. Fernando, no es personal. Es un negocio. Esa fue la asquerosa liquidación por la destrucción de su salud. Pero la verdadera perversidad diabólica de este secreto, lo que te provocará un nudo en el estómago, ocurrió antes de esa reunión. Los directivos de los Dodgers filtraron estratégicamente la noticia a los medios de comunicación mucho antes de tener el valor de decírselo en la cara a Fernando. Se aseguraron cobardemente de dominar la narrativa en la prensa antes de que su víctima pudiera defenderse. Cuando Fernando salió de esa lúgubre oficina, bajó solo al vestidor y empezó a guardar su ropa en una bolsa de lona en el silencio más sepulcral y desgarrador del mundo. Al cruzar las puertas hacia la calle, 50 periodistas hambrientos ya lo estaban esperando como buitres, acechando un cadáver. Cámaras, luces y micrófonos se abalanzaron sobre él. Lo forzaron a vivir su propia ejecución en vivo. Allí, acorralado y con el alma destrozada, dejó caer la máscara estoica por primera vez en 11 años. Lo miró todo con ojos vacíos y soltó una sola palabra en español que resonó como un trueno en la historia del deporte. «Me siento traicionado». La cima del mundo es en realidad el lugar más frío, estéril y aterradoramente solitario de toda la existencia humana. Cuando estás en la base rocosa de la montaña, rodeado de miseria, polvo y hambre, sabes perfectamente quiénes son tus hermanos de sangre porque todos comparten el mismo plato vacío. Pero cuando llegas a la cumbre absoluta, cuando tu nombre es coreado por 50,000 gargantas en un estadio iluminado y tu firma en un pedazo de papel vale millones de dólares, el aire se vuelve tóxico. La soledad romántica y melancólica de los poetas no existe en estas alturas. Esta es una soledad brutal, carnívora y asfixiante. Es la terrorífica paranoia de estar rodeado por una multitud inmensa de personas que te sonríen, te abrazan y te llaman hermano, mientras tú en el fondo oscuro de tu alma destrozada te preguntas sin cesar: ¿quién de todos ellos está aquí por Rien? Fernando, el ser humano asustado que ni siquiera sabe hablar bien el idioma y quién está aquí, exclusivamente por la maldita chequera dorada y la fama. No te equivoques, la verdadera caída de un imperio nunca jamás comienza con un ataque frontal y ruidoso del enemigo. Comienza con una grieta microscópica, silenciosa e invisible en los cimientos de tu propia casa. Comienza con el veneno de la traición inyectado directamente por aquellos a quienes ingenuamente llamabas tu familia, tus protectores, tu círculo más sagrado. Porque el dinero masivo y el poder desmedido tienen una propiedad demoníaca. Transmutan el amor en codicia, la gratitud en una exigencia perpetua y la lealtad en un cálculo matemático frío y desalmado. Hablemos de la carga insoportable que aniquiló su espíritu mucho antes de que su brazo izquierdo terminara de romperse por completo. Fernando no era simplemente un atleta exitoso. La dinámica de la codicia lo convirtió en el banco central, en el único motor económico de un pueblo entero. Compró la casa para su madre, compró el carro para su hermano y enviaba remesas mensuales gigantescas. Si alguien en la aridez de Hecho Joaquila necesitaba dinero urgente para una operación quirúrgica de emergencia, Fernando pagaba la cuenta sin dudarlo. Si la escuela se caía a pedazos y los niños necesitaban libros, Fernando abría la cartera. Era el banco complaciente que nunca cobró un solo centavo de interés. Pero detente a pensar. ¿Qué ocurre en la frágil mente de un hombre de 20 y tantos años cuando se da cuenta de que la supervivencia literal
de cientos de personas, depende exclusivamente de los tendones desgarrados de su hombro. ¿Acaso alguien desde su tierra natal le llamó alguna vez para decirle: Fernando, detente y descansa. Tu salud es 1000 veces más importante que el dinero que nos envías? O el silencio cómplice de la necesidad y la comodidad ahogó cualquier atisbo de piedad hacia él. La codicia pasiva, la dependencia financiera absoluta de su entorno, construyó una prisión de alta seguridad sin barrotes. Estaba completamente aislado, forzado a inyectarse cortisona para calmar los gritos de su carne mutilada, porque no podía permitirse el lujo humano de fallarles a todos los que comían, vivían y respiraban gracias a su inmenso dolor. Y luego llegó la puñalada trapera, el golpe maestro ejecutado por sus padres adoptivos en Estados Unidos. Hablemos de Tommy Lasorda, el venerado manager del equipo. El hombre que en aquel lejano 1981 confió en él frente al mundo entero, erigiéndose ante las cámaras de televisión como un protector fiero, casi como un sustituto mediático del padre ausente que Fernando buscaba ciegamente en él. Cielo, ¿cómo le pagó exactamente Lasorda esa inmensa e inquebrantable lealtad? En 1987, cuando el brazo de Fernando comenzó a perder velocidad y a ceder por la brutal sobreexplotación que la misma gerencia le había impuesto a la fuerza, Lasorda no lo defendió. No lo protegió de los lobos hambrientos de la prensa deportiva. En lugar de actuar como un escudo, lo criticó públicamente. Declaró ante los micrófonos, sin un solo ápice de remordimiento, que Fernando necesitaba trabajar más duro y que estaba fuera de forma. Lo humilló ante el país entero, sabiendo a la perfección que el mexicano pesaba exactamente lo mismo que en su año de novato y que la única y verdadera razón de su declive era que los Dodgers le habían exprimido más de 2000 innings, inyectándole analgésicos para seguir vendiendo boletos, masivamente. Esa fue la traición suprema del mentor. El beso de Judas televisado en cadena nacional. Piensa en eso un momento. Detén tu lectura y sumérgete en esa oscuridad aterradora. Imagina que la persona que te prometió protegerte en un mundo extraño, la persona a la que le entregaste tu salud física de forma irreversible, te arroja despiadadamente a los pies de los caballos salvajes para salvar su propio prestigio, justificar la maquinaria trituradora de la empresa. Piensa en el frío polar que recorre tu espina dorsal cuando descubres que fuiste utilizado, masticado hasta la saciedad, y que al perder tu sabor a victoria comercial, te escupen al suelo de la calle mientras te culpan sádicamente de tu propia ruina. ¿En quién diablos puedes confiar cuando tu líder y figura paterna te apuñala por la espalda frente a millones de espectadores que aplauden? Pero el nivel más profundo, oscuro y devastador del infierno de la traición se vivió en la estricta intimidad del vestuario. Marzo de 1991. El día de la ejecución administrativa, después de escuchar a Fred Claire escupirle a la cara: es un negocio, no es personal. Fernando, con el alma rebanada en 1000 pedazos sangrantes, bajó lentamente las escaleras y empujó la pesada puerta del vestidor. Adentro estaban sus queridos compañeros de equipo, los hombres con los que había sangrado, sudado y conquistado la Serie Mundial. Los hombres que se beneficiaron directamente de las primas económicas estratosféricas que las victorias de Fernando trajeron a la franquicia. El silencio en esa habitación era tan denso, pesado y cobarde que se podía cortar con un cuchillo manchado de óxido. Lo miraron, en absoluto silencio. Ninguno de esos valientes y musculosos atletas millonarios levantó la voz para defenderlo. Ninguno amenazó a la directiva con una huelga por el despido injusto y humillante de su mayor leyenda viva. Ninguno tuvo el coraje moral de plantarse frente a los gerentes de traje y exigir un mínimo de decencia para el hombre que había construido ese imperio reciente. Orel Hershiser, el nuevo chico de oro de la organización, el pitcher blanco de excelente inglés y fácil sonrisa para las cámaras que ya lo había reemplazado hábilmente en la narrativa publicitaria, se le acercó con paso lento. ¿Qué le dijo ante la masacre de la obra de toda su vida? Lo siento, hermano. Lo siento, hermano. 3 palabras vacías, inútiles y huecas. 3 palabras que cayeron al suelo como monedas falsas de madera. Fernando ni siquiera se dignó a responderle. No había absolutamente nada que decir ante una hipocresía de proporciones tan monumentales. Abrió su casillero metálico y con movimientos mecánicos casi robóticos como un muerto en vida, empezó a doblar su ropa y a meter sus pertenencias personales en una lona.
Fue el gesto humano más solitario, triste y desolador de todo el universo, ejecutado en el centro exacto de un cuarto lleno de gente que fingía no ver la sangre derramada en el piso. Estaba rodeado físicamente de compañeros, pero jamás en sus 31 años de vida había estado tan abismal y aterradoramente solo. Esa soledad es un cáncer negro que te devora desde los huesos hacia afuera. Es descubrir de la forma más brutal y sádica concebible que tu valor total como ser humano en esta tierra se reduce exclusivamente a la velocidad de tus lanzamientos y a tu capacidad matemática de llenar asientos en un estadio de concreto. Frío, el silencio cómplice y sepulcral de sus compañeros de equipo, la humillación pública y descarada perpetrada por su manager y la presión silenciosa, codiciosa y asfixiante de ser el cajero automático interminable de toda su comunidad en punto siente, Sonora formaron una tormenta perfecta de aislamiento psicológico. La grieta en la pared ya no era microscópica. El gigantesco muro de contención de su cordura había cedido por completo, colapsando sobre él. Ya no había absolutamente nadie en quien confiar. El ídolo inquebrantable, el todopoderoso y mítico toro invencible de Sonora se había convertido de la noche a la mañana en un prisionero de guerra dentro de su propio bando, rodeado de rostros familiares que ocultaban dagas muy afiladas detrás de sus espaldas. Y aunque en ese preciso momento empacó su bolsa en absoluto silencio para abandonar el estadio y tragarse su furia, la verdadera onda expansiva de la destrucción, el fondo rocoso, afilado y oscuro del abismo apenas estaba abriendo sus fauces, insaciables para devorarlo por completo. El descenso a los infiernos nunca es una caída libre, rápida y misericordiosa. No, la verdadera destrucción es un desgarramiento lento, sádico y milimétrico, donde cada escalón hacia el abismo está meticulosamente cubierto de cristales rotos. Cuando la utilidad de tu sangre y tus tendones expira para la élite, el mundo entero recibe la orden silenciosa de aniquilarte. Los mismos periodistas que en 1981 se peleaban como perros rabiosos por conseguir una maldita sonrisa suya, los mismos medios que lo bautizaron como un dios azteca en Los Ángeles, ahora afilaban sus plumas entintadas en veneno para firmar su certificado de defunción pública. La prensa deportiva, esa maquinaria carroñera que se alimenta de la desgracia ajena, lo empezó a despedazar vivo. Empezaron a imprimir los titulares que siempre usan cuando deciden que un ídolo ya no les sirve. Fernando está acabado. Fernando ya no es el mismo. Fernando debería retirarse. Lo despojaron de su dignidad frente a millones. El hombre que había entregado su brazo a las agujas para salvar a la franquicia, ahora era retratado como un estorbo, un cartucho quemado, un hazmerreír que se negaba a aceptar su obsolescencia. Y así comenzó su humillante y doloroso peregrinaje por el desierto. Sin la protección de su antigua casa, Fernando se convirtió en un fantasma errante, arrastrando un brazo muerto por las ligas mayores. Jugó para los Angelinos de California, y luego se arrastró a Baltimore, en 1993 a Filadelfia, en 1994, y a San Diego, en 1995 y 1996. ¿Sabes por qué lo contrataban? No era por respeto deportivo. Lo contrataban exclusivamente como un fenómeno de circo, por la patética nostalgia que generaba su nombre, y para ordeñar los últimos dólares de los fanáticos mexicanos, que aún pagaban una entrada con la esperanza vacía de ver un milagro que jamás iba a ocurrir. Lo exhibían como una reliquia rota. Finalmente, en 1997, a los 37 años de edad, el gran ídolo desapareció. No hubo una magna conferencia de prensa. No hubo discursos emotivos, ni estadios llorando su partida, ni el ritual de despedida que los gigantes merecen. Un día simplemente el teléfono dejó de sonar. Ningún equipo le ofreció un contrato, y ese sepulcral silencio fue su jubilación forzada. Lo borraron del mapa como si nunca hubiera existido. Pero la verdadera tortura psicológica, el clímax más oscuro de esta historia de terror corporativo, no ocurrió en los campos de béisbol. Ocurrió en las sombras de su propia mente. Atención, porque aquí llega la tercera revelación, el lúgubre secreto de los 33 años de silencio. Desde aquel fatídico día de marzo de 1991 hasta octubre de 2024, Fernando Valenzuela se encerró en una prisión psicológica de máxima seguridad. Concedió exactamente 3 entrevistas largas en más de 3 décadas. Rechazó categóricamente a ESPN.
Rechazó las sumas obscenas de dinero de Sports Illustrated. Ignoró a Univisión, a Televisa y a todos los gigantes mediáticos que le enviaban intermediarios suplicando por la exclusiva de su dolor. Su respuesta, fría como el hielo, era siempre la misma: no tengo nada que decir. Pero la verdad detrás de este silencio no era humildad. Era un trauma psicológico devastador. Piensa en eso un momento. Detente un segundo y escucha esto con el alma. El hombre que había respirado béisbol desde que lanzaba pelotas de trapo en Sonora, el hombre que le inyectó vida a todo este deporte en América Latina, no podía soportar ver un simple partido. El trauma de la traición era tan radioactivo que 30 años después, el dolor seguía intacto. Su propio hijo confesó la aterradora realidad de su encierro doméstico. Fernando nunca volvió a ver un juego completo de béisbol en televisión. Si su familia encendía el televisor y ponían un partido, él sufría una reacción casi física. Sentía una asfixia tan intensa que cambiaba inmediatamente el canal o huía del cuarto para no vomitar su propia rabia. La organización le había extirpado el alma sin anestesia, arrebatándole la capacidad misma de disfrutar lo único que verdaderamente amaba. Lo convirtieron en un exiliado dentro de su propia sala de estar. Y justo cuando crees que la humillación no podía ser más sádica, el destino y el hambre le jugaron la peor broma macabra. El sistema te quiebra, te destruye, y luego te obliga a arrastrarte de regreso a las botas de tu verdugo. ¿Qué hace un hombre cuya única identidad ha sido extirpada cuando los ahorros comienzan a menguar? Años después, Fernando aceptó un trabajo como comentarista de radio en español, exactamente para los Dodgers de Los Ángeles, la misma despiadada maquinaria que lo había exprimido, humillado y desechado en una oficina de Florida. Ahora le pagaba un sueldo menor para que usara su voz y narrara sus juegos. A lo mejor tú también has tenido que tragar tu propio orgullo hasta ahogarte. Quizá tú también has tenido que volver a pedirle trabajo a quien te escupió en la cara simplemente porque hay bocas que alimentar en casa, porque las opciones no son infinitas cuando el sistema te ha puesto una cruz negra en la espalda. Fernando hacía su trabajo envuelto en un aura de tristeza infinita. Llegaba al mismo estadio donde fue un dios, pero ahora entraba silenciosamente por la lúgubre puerta de los empleados. Se sentaba en la diminuta cabina de transmisión. Miraba desde las alturas el mismo montículo donde sacrificó su juventud. Narraba el juego con precisión quirúrgica, y al terminar huía directamente a su carro en la soledad de la noche. No socializaba, no sonreía, era un fantasma encadenado a las ruinas de su propio imperio. Pero el cuerpo humano lleva un contador implacable, una caja negra que registra cada abuso, cada lágrima tragada, cada humillación y cada toxina inyectada. No hubo esposas de policía ni celdas de acero en su vida, pero su propio organismo se convirtió en su prisión de máxima seguridad. Llegó el año 2020. La pandemia paralizó al mundo, y el cuerpo de Fernando a los 60 años finalmente colapsó y presentó la aterradora factura de sangre. La biología comenzó a cobrar la inmensa deuda acumulada por décadas de negligencia corporativa. Desarrolló una diabetes agresiva y problemas hepáticos severos. El hígado se pudría, incapaz de filtrar el veneno de 33 años de rabia reprimida. Sus nervios se incendiaban, sus órganos fallaban. Esta era la macabra herencia física de las incontables inyecciones de cortisona que los médicos le obligaron a recibir en el hombro y el codo. Esta era la consecuencia directa del estrés crónico de los más de 2000 innings lanzados bajo presión extrema de un hombre que cargó sobre su espalda el peso de una ciudad y el hambre de su pueblo durante demasiado tiempo. Lo exprimieron hasta la última gota de su vitalidad en los años 80 y lo dejaron pudrirse lentamente en el silencio absoluto del siglo XXI, mientras la enfermedad devoraba silenciosamente lo poco que quedaba del gran toro de Nado Prosas. Sonora. El tiempo, ese verdugo silencioso e implacable que no perdona ni a los reyes ni a los esclavos, finalmente presentó su cuenta definitiva. Octubre de 2024. El cuerpo exhausto de Fernando Valenzuela, a los 63 años de edad, se rindió por completo ante las complicaciones de salud que lo habían devorado desde adentro. Murió en Los Ángeles, la misma ciudad gigante de asfalto y luces que lo había amado con una intensidad febril, la misma urbe que él había paralizado con su brazo izquierdo. El funeral se llevó a cabo 4 días después. Imagina la escena con una frialdad cinematográfica, una iglesia de barrio atestada a la fila dando la vuelta a la manzana, hombres ancianos de 70 años, llorando sin vergüenza alguna en plena calle, porque con él se moría una parte de su
propia juventud y dignidad. Pero presta muchísima atención a lo que no estaba allí. Observa el inmenso vacío del poder. La organización multimillonaria de los Dodgers envió una simple y protocolaria corona de flores, un arreglo floral comprado con la caja chica de la empresa. Absolutamente nadie, ni un solo ejecutivo de la directiva actual, tuvo la decencia humana de asistir al funeral. Ningún hombre de traje se dignó a ensuciarse los zapatos de diseñador para despedir al hombre que les construyó el imperio. Así es como la élite entierra a sus herramientas rotas de lejos, enviando flores para mantener la maldita ilusión de las relaciones públicas. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Una semana después del funeral, mientras las lágrimas aún manchaban la madera, la familia de Fernando comenzó el lúgubre proceso de vaciar su oficina personal. Abrieron el cajón de abajo de su viejo escritorio. Y allí, sepultado en la oscuridad bajo capas de tiempo y polvo, encontraron un sobre amarillo. La tinta exterior estaba desvanecida por el paso de 33 años, pero aún se podía leer claramente la dirección escrita a mano: las oficinas administrativas de los Dodgers de Los Ángeles. El sello del sobre estaba intacto. Adentro reposaban 3 páginas de papel escritas con una pluma de tinta azul. La letra era firme pero apretada, la caligrafía de un hombre que tenía un océano de veneno en la garganta y muy poca costumbre de escribir. Estaban fechadas el 15 de abril de 1990, y uno apenas 2 semanas y 3 días después de la mañana helada en que Fred Claire lo aniquiló con la frase: "Es un negocio, no es personal". Detente un segundo y escucha esto con atención. Miremos directo a los ojos del monstruo. ¿Por qué este sobre amarillo permaneció escondido durante más de 3 décadas? ¿Por qué el secreto más tóxico y doloroso de su vida fue sepultado bajo llave? La respuesta es el retrato más asqueroso de la impotencia humana frente al poder absoluto de la élite. Fernando no lo escondió por cobardía. Lo escondió porque entendía perfectamente la brutal asimetría de su guerra. Él era un simple individuo mutilado. Ellos eran una corporación gigantesca que controlaba las cámaras, los micrófonos, los periódicos y la narrativa histórica. Piensa en eso un momento. ¿Quién fue el verdadero y único beneficiado de este silencio sepulcral? La organización corporativa. El silencio los protegió a ellos. El silencio les ahorró millones de dólares en demandas de relaciones públicas. El silencio mantuvo su franquicia impecable y reluciente frente a los consumidores. Si Fernando hubiera enviado esa carta, si la hubiera filtrado a la prensa en 1991, la maquinaria mediática de la élite lo habría despedazado vivo. Lo habrían tachado de resentido, de loco, de ex empleado amargado, incapaz de aceptar que su tiempo había terminado. Habrían usado a sus ejércitos de abogados y relacionistas públicos para destruir la poca dignidad que le quedaba. Ese es el verdadero terror del sistema. Te cortan las piernas, te roban la voz y luego te convencen de que si gritas, el mundo entero te culpará a ti por manchar el piso con tu propia sangre. Fernando guardó el sobre porque sabía que ante los dueños del oro, la verdad de un campesino mexicano no valía ni el papel en el que estaba escrita. Abramos ese sobre amarillo. Las palabras que sangran en la primera página te helarán las venas. A los ejecutivos de los Dodgers de Los Ángeles: ustedes me quitaron todo. No el uniforme, no el trabajo, me quitaron mi identidad. Ahí está. La confesión del crimen perfecto. Fernando escribió sobre cómo llegó a ese país ciego y sordo, sin hablar el idioma, sin saber ni siquiera cómo comprar un cartón de leche. Escribió sobre cómo la empresa le juró a través de intérpretes falsos que si daba su vida entera, tendría un hogar seguro. Las letras azules relatan el horror físico que nadie vio. Lancé con dolor cuando los doctores decían que parara. Lancé cuando el brazo me ardía tanto que lloraba solo en la ducha para que nadie me viera. Y luego expuso la humillación de los trofeos vacíos. Mencionó su anillo de la Serie Mundial, el máximo símbolo de gloria para cualquier mortal. Pero Fernando escribió que lo mantenía escondido en el cajón de su escritorio porque poner ese maldito anillo frío en su dedo solo le recordaba el altísimo costo de sangre que pagó y quiénes exactamente se quedaron con la inmensa mayoría de las ganancias económicas de ese costo. La carta era una autopsia en tiempo real de su propia alma. Él mismo escribió que sabía que los directivos jamás leerían esa carta, y por eso mismo podía escribirla con una honestidad tan brutal y desgarradora. A lo mejor tú también has sentido esta necesidad visceral.
Quizá tú también has tenido que tomar decisiones así, callar cuando lo único que querías era gritar. A lo mejor tú también has escrito un mensaje interminable en tu teléfono, a las 3 de la madrugada con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas dirigido a alguien que te destruyó. Un mensaje donde le explicas todo el daño que te hizo, donde vacías tu dolor. Y al final, en lugar de enviarlo, lo borras o lo guardas. Porque te das cuenta con una impotencia que te rompe el alma que a esa persona que tiene el poder sobre ti simplemente no le importa. Que tus lágrimas de frustración no cambiarán su fría sociopatía. Fernando sentía exactamente esa misma asfixia, pero multiplicada por los millones de dólares y el peso de una nación. Pero el párrafo final de esa carta fechada en 1991 contiene el verdadero secreto Chen Dong, el giro psicológico que nadie esperaba. Después de vomitar todo el veneno, la traición y la explotación, las últimas líneas decían lo impensable: los perdono. No porque se lo merezcan, no porque lo que hicieron esté bien. Los perdono porque, si no lo hago, ustedes van a vivir en mi cabeza durante el resto de mi vida, y ya me quitaron suficiente. Léelo otra vez. Respira ese nivel de desesperación y claridad. No les voy a dar mi paz también. Esta carta nunca la van a leer. Es para mí. El acto final de Fernando Valenzuela no fue una venganza pública, ni un circo mediático. Ante el aplastante y asfixiante poder de los hombres de traje que lo usaron como papel higiénico, él comprendió que la única victoria posible contra el sistema capitalista salvaje era negarse a ser consumido por el odio hacia ellos. Escribió la carta, la selló con la dirección de sus verdugos y la dejó pudrirse en un cajón durante 33 años. No porque se rindiera, sino porque en un acto supremo de rebelión interna decidió que los magnates de Los Ángeles no merecían ni siquiera el esfuerzo de la saliva que se usaría en pegar la maldita estampilla postal. El gran engaño del mundo moderno es hacernos creer que el dinero es un escudo impenetrable. Nos venden la ilusión óptica de que si acumulamos suficientes ceros en una cuenta bancaria, si logramos que las masas enardecidas griten nuestro nombre en la oscuridad, seremos intocables frente a la tragedia humana. Pero la desgarradora vida de Fernando Valenzuela nos escupe una verdad brutal y escalofriante directamente a la cara. El dinero jamás ha podido, ni podrá comprar la paz mental. El éxito masivo no es un refugio seguro. Es simplemente una vitrina de cristal blindado donde te exhiben como una rareza lucrativa mientras te asfixias lentamente bajo la mirada del mundo. ¿De qué demonios le sirvieron los millones de dólares a Fernando cuando lloraba a escondidas en las húmedas duchas del estadio? ¿De qué le sirvió ser la histórica portada de Sports Illustrated cuando ni siquiera podía levantar su propio brazo para peinarse debido al dolor agónico que sentía? El poder corporativo y la fama desmedida son parásitos glamurosos. Te seducen, te chupan la juventud, te roban la salud física, te aíslan de los que verdaderamente te aman y luego, cuando ya no tienes más sangre fresca que ofrecerles a sus cuentas bancarias, te escupen en un rincón oscuro como si fueras basura, desechable. Esta historia no es una simple biografía deportiva. Es una elegía tétrica, un requiem fúnebre por un hombre que fue utilizado como un mesías desechable por el sistema capitalista. Fernando Valenzuela cargó sobre su espalda y su adolorido hombro izquierdo la dignidad entera de millones de almas invisibles. Él le dio representación a los que cruzaban la frontera. En el más absoluto silencio a los que limpiaban pisos, cortaban tomates y lavaban platos en las sombras de Los Ángeles. Fue el sacrificio humano perfecto para la voraz maquinaria del entretenimiento estadounidense. Lo tomaron siendo un niño de polvo y hambre, lo exprimieron hasta la última gota de su esencia vital. Le destrozaron el cuerpo con inyecciones de cortisona y contratos forzados, y lo dejaron convertido en un fantasma mutilado que ni siquiera podía encender el televisor de su casa para ver el deporte que le dio la vida. Es profundamente trágico porque el héroe que liberó a tantos del anonimato murió siendo un prisionero torturado por sus propios recuerdos y su propia rabia. Su vida es el testamento vivo de que el sueño americano para los que vienen de abajo es muchas veces una pesadilla bellamente empaquetada. Quizá tú también has tenido que tomar decisiones así, callar cuando querías gritar. A lo mejor tú también has estado en esa posición de total vulnerabilidad frente a un jefe déspota, frente a una empresa corporativa que te explota, frente a un sistema administrativo que te pisotea sin misericordia, y has tenido que morderte
La lengua hasta que sepa a sangre porque dependes de ese. Cheque quincenal para que tu familia coma. Detente un segundo y mira tu propio reflejo en el espejo roto de Fernando Valenzuela. La escala económica es diferente, por supuesto. Tú no tienes a 50,000 personas viéndote fracasar en un estadio ni tienes millones de dólares en juego en la mesa de negociaciones, pero el dolor humano, es exactamente el mismo. Esa humillación silenciosa y corrosiva cuando te dicen en recursos humanos que solo es un negocio después de haber dejado tu salud física y mental en la oficina. Esa impotencia asfixiante cuando ves a otros llevarse el crédito por tu sudor y tu insomnio. Esa sensación de vacío absoluto cuando te das cuenta de que a la institución a la que le entregaste tus mejores años no le importas en lo más mínimo. Tú y el ídolo multimillonario comparten la misma cicatriz invisible. Ambos son engranajes reemplazables en una máquina global que no tiene corazón, que no tiene memoria y que no tiene la más mínima piedad con los caídos. Todos nosotros en algún momento de nuestra frágil existencia llevamos un sobre amarillo escondido en el cajón más oscuro de nuestra mente. Todos guardamos cartas emocionales que escribimos con lágrimas de pura rabia a las 3 de la madrugada y que nunca tuvimos el valor o el poder social de enviar a nuestros verdugos. La historia de este hombre nos obliga a confrontar brutalmente a nuestros propios demonios. Nos obliga a preguntarnos qué estamos haciendo con ese veneno acumulado en el pecho pudriéndonos por dentro. La verdadera y más grandiosa victoria de Fernando Valenzuela no ocurrió en 1981, cuando ganó la Serie Mundial bajo los reflectores ciegos. Su victoria definitiva, su obra maestra absoluta, ocurrió en el lúgubre silencio de su escritorio, el 15 de abril de 1991, cuando decidió que no iba a permitir que esos ejecutivos de traje vivieran gratis en su cabeza durante el quadragio resto de su vida. Perdonar en este contexto tétrico, oscuro y corrompido no es un acto de debilidad, ni de cobardía, ni de sumisión cristiana. No es decirle al otro que lo que hizo estuvo bien. Perdonar, tal como lo hizo Fernando en la más estricta soledad, es el acto de egoísmo más puro, hermoso y estrictamente necesario para la supervivencia humana. Es negarse a beber el veneno esperando que el otro muera. Es mirar a los ojos al monstruo corporativo que te arruinó la vida, que te humilló públicamente y decirle en el silencio del papel: me quitaste mi juventud, me quitaste mi cuerpo intacto, me quitaste mi pasión ardiente, pero no te voy a regalar mi cordura ni mi paz personal. La paz mental al final del día jamás se compra con los millones de dólares que su brazo generó para las arcas de la élite de Los Ángeles. La libertad real se compra con la dolorosa, injusta y solitaria decisión de dejar morir la rabia en un pedazo de papel condenado al olvido. Esa es la tragedia final de los hombres que sostienen el mundo sobre sus hombros. Deben aprender a curarse completamente solos las inmensas heridas que otros mucho más ricos y poderosos les infligieron por pura avaricia. El precio de su grandeza fue entregar las fibras de sus tendones para que los magnates de traje calcularan sus ganancias millonarias en la oscuridad de los palcos privados. El precio de su lealtad ciega fue ahogarse en lágrimas saladas dentro de una ducha húmeda, aterrado de mostrar una sola gota de debilidad ante una industria implacable que huele la sangre a kilómetros de distancia. El precio de su inocencia fue estampar su firma en un papel que lo transformó en un animal de carga forzado sádicamente a inyectarse analgésicos y lanzar cada 4 días ignorando olímpicamente las advertencias médicas. El precio de su silencio fue vivir 33 años exiliado de su propia pasión, convertido en un fantasma que no podía mirar un simple juego de béisbol sin sentir que el veneno hirviente de la traición le quemaba las entrañas. El precio de su oro macizo fue la soledad más aterradora que un ser humano pueda soportar estando en la cima indiscutible del universo. El precio de su perdón, ese perdón solitario escrito con letra temblorosa en un papel encerrado en un sobre amarillo durante más de 3 décadas, fue tener que amordazar su rabia y sepultar su ego simplemente para no enloquecer de odio en medio de la noche. Miremos a los ojos a la bestia por última vez antes de cerrar este ataúd de recuerdos rotos. La lección más tétrica, helada y repulsiva que nos escupe la tumba de Fernando Valenzuela es que en el fondo del abismo a la élite no le importan en lo más mínimo tus lágrimas, tu lealtad ni tus sacrificios invaluables. La máquina trituradora del poder nunca se detiene a llorar por sus muertos. Jamás lo hace. Simplemente limpian la sangre fresca del engranaje de la maquinaria. Con un billete de $100 redactan un frío y calculado comunicado de prensa
lamentando hipócritamente la pérdida de una supuesta leyenda y giran su mirada depredadora, de inmediato para buscar al siguiente objetivo. Un nuevo joven con talento, un nuevo rostro fresco y asustado, desesperado por escapar de la miseria de un pueblo olvidado, dispuesto a firmar con su propia sangre su sentencia de muerte a cambio de un puñado de dólares y una falsa promesa de gloria eterna. El ciclo de la explotación corporativa es una rueda de molino eterna que tritura el alma humana sin piedad alguna. Los ídolos populares se pudren lentamente bajo la tierra pesada, con sus cuerpos totalmente destrozados, sus tendones desgarrados y sus traumas psicológicos silenciados para siempre. Pero los hombres de cuello blanco, aquellos sociópatas refinados que dictan desde sus oficinas climatizadas que es un negocio, no es personal. Esos hombres seguirán engordando sus asquerosas cuentas bancarias. Ellos permanecen intactos, intocables, absolutamente inmortales frente a la tragedia que ellos mismos orquestaron. Si esta historia te tocó las fibras más profundas del alma, si alguna vez has sentido en carne propia el peso asfixiante de ser utilizado, masticado y desechado por un sistema frío y calculador, suscríbete al canal y déjame un comentario. Ahora mismo. Necesitamos seguir desenterrando estas verdades incómodas que los poderosos intentan guardar bajo llave para que el rebaño siga durmiendo. La próxima semana vamos a cruzar otra línea peligrosa. Vamos a hablar de otro hombre intocable, un monstruo vestido de traje, que dominó la televisión latinoamericana con puño de hierro. El pacto de sangre de Raúl Velasco. Los ídolos musicales que fabricó meticulosamente con sus propias manos y las humillaciones psicológicas que les impuso en vivo frente a millones de espectadores. Descubrirás cómo destruyó sin piedad las vidas privadas de aquellos que osaron desafiar su monopolio absoluto. Nos vemos ahí.